Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a empezar explicando lo realizado dentro de la pregunta uno. Y para eso se comienza por la parte uno, donde se tiene una juntura NP compuesta de sustrato de silicio, que tiene una concentración intrínseca de 10 elevado a 10 centímetros a la menos 3. Y aquí anoté unos datos importantes que fueron dados dentro del mismo enunciado, o pueden ser las constantes de difusión de huecos y electrones, que están rotuladas por D sub E y D sub H respectivamente, y similar aquí se tienen lo que son las constantes de movilidad, eh, respectivamente para ambos portadores. Entonces acá se hizo un dibujo de lo que es el diodo. Se tiene acá el terminal 1, que tiene que acá este sería el material N, y acá esta es la concentración del galio, que es de 10 elevado a 16 centímetros a la menos 3, que este entonces sería el material P. ¿Por qué? Porque el galio en este caso sería del grupo 3A y el arsénico sería del grupo 5A. Por ende, ambos serían de la naturaleza de aceptor y donante respectivamente. Entonces acá se puede ver el largo de ambos materiales de 2 micrómetros y el área transversal del diodo será de 1 micrómetro al cuadrado. Entonces acá nos piden determinar la función de la intensidad en función del voltaje del dispositivo, y acá tuve los supuestos, una especie de lista de supuestos en el fondo. Entonces se puede ver que, por ejemplo, aquí hay un voltaje V que está alimentando al diodo en este caso. Entonces acá se tiene que el ánodo está compuesto eh, por la región dopada con galio mayoritariamente, y este voltaje está polarizado desde galio hasta la región donde está polarizado con arsénico. Entonces acá, ¿no es cierto?, tenemos un voltaje en estado estacionario conectado a la fuente. ¿Y esto para qué? Para poder graficar la característica de corriente en función del voltaje. Entonces nos vamos a preocupar más bien del caso general. Y bueno, se va a cumplir la condición, y este fue un dato sacado de manera empírica, de que la relación de Einstein, que relaciona tanto constantes de difusión como constantes de movilidad, y se tiene que esto hacer el voltaje térmico, ya que bueno, acá sacando los cocientes entre las constantes respectivas, sea que el voltaje aproximado entre esas divisiones es de 0,02. Entonces acá el voltaje térmico finalmente será de 0,02 volts, que eso también es lo mismo que la división entre la constante de Boltzmann por el, la temperatura. Tiene una temperatura más bien de equilibrio dividido la carga del electrón. Además, cabe recalcar que la polarización como tal será directa de ánodo a cátodo, como se dijo anteriormente, es decir, irá de P hacia N. Entonces, además se cumple que el material N está lo suficientemente cerca del material P como para que exista polarización, y además se asume la ley de acción de masas para el equilibrio térmico en las regiones distintas a la región de agotamiento. Entonces, el potencial electrostático en equilibrio acá será esta fórmula de aquí, que es la que estoy subrayando ahora mismo, eh, cuál será el voltaje térmico por el logaritmo natural de las concentraciones tanto de aceptores como de donantes en sus regiones respectivas, dividido em, en la concentración intrínseca al cuadrado. Y eso da un voltaje electrostático total de aproximadamente 0,64 volts. Entonces acá vamos a sacar las concentraciones, dada la ley de acción de masas, para, para cada región. Por ejemplo, acá en la región N se tiene que la concentración P será de 10 elevado a 2, es decir, acá se tiene que P
será minoritario con respecto a N. Lo mismo de manera análoga para el material N en la región P, que será de 10 elevado a 4 centímetros a la menos 3. Entonces, bueno, esto, como se dice acá, se sigue bajo la suposición. Entonces, en la región de agotamiento, se tiene que las concentraciones minoritarias poseen un comportamiento exponencial con respecto al voltaje cuando existe voltaje. Y bueno, como se supuso que los materiales P y N estaban lo suficientemente cerca, se puede aproximar el ancho de la región de agotamiento eh, como la del diodo en su totalidad. Entonces acá se tiene que W, que es en este caso el ancho de la región de agotamiento, será de 4 micrómetros, que eso es 4 por 10 elevado a menos 6 metros. Entonces acá las concentraciones 1 y 2 serán válidas en secciones despreciables para el diodo, es decir, en regiones que son muy pequeñas. Entonces acá se tienen las distintas fórmulas para las densidades de corriente, ¿no? En este caso sería una relación entre la concentración intrínseca, difusión, carga del electrón, ancho, ¿no? De la región de agotamiento en este caso, y la, la concentración del material donante y aceptor, efectivamente. Y acá se ve, ¿no es cierto?, el comportamiento exponencial que habíamos mencionado antes del voltaje dividido por el voltaje térmico, ¿no? Entonces, acá calculamos, bueno, pasamos de escalas de centímetro cuadrado a metro cuadrado y se explicitan, ¿no es cierto?, las constantes y finalmente acá se calcula cada una de las densidades de corriente tanto para electrones como para huecos, se suman y se tiene que finalmente la constante J sub 0 será de 2 por 10 elevado a menos 8, ¿no? Entonces acá multiplicamos por el área transversal, que en este caso será 10 elevado a menos 12 metros cuadrados, multiplicando por la densidad superficial de corriente, tenemos finalmente que la corriente total será este que vemos acá, con el coeficiente I sub 0, que será 0.2 por 10 a la menos 19, y la exponencial con respecto al voltaje. Entonces así tenemos eh, la suficiente información como para poder hacer la curva final de la corriente con respecto al voltaje. Entonces acá tenemos que para los 0.715 volts aproximadamente, esto lo saqué con un programa para poder hacer gráficos, se tiene que finalmente la corriente empieza a aumentar de manera exponencial y prácticamente acá se ve que ya para los 0.8 volts se está yendo ya prácticamente a infinito la corriente, o es decir, a valores que son muy grandes. Entonces ahora para la segunda parte, el objetivo es rectificar una señal AC que está transformada desde 220 voltios a 120. Entonces se requiere un rizado que sea menor al 1% para funcionar correctamente. Es decir, se requiere un ripple menor a 0.01. Entonces, ¿cuáles son los supuestos utilizados? Que las pérdidas en los cables y los materiales se desprecian, es decir, se comporta como un circuito ideal. La curva I de B de cada diodo será usando el modelo de cortocircuito, debido a que los volts que queremos en este caso rectificar son mucho mayores a lo que es el voltaje de corte, si se pudiera decir, del diodo.
Entonces el diodo va a filtrar también las partes negativas de la onda y este es como el punto importante que va a ser el diodo que se obtuvo en la parte 1. Y bueno, los supuestos en relación al diodo se van a retomar para esta sección, ¿no? Entonces, acá tenemos que V sub S es el voltaje de entrada, el de la red doméstica, que es de 220 volts de amplitud y 50 Hz de frecuencia. Vin va a ser el voltaje a la salida del trafo, el transformador, ¿no? Porque acá se utiliza un transformador para poder pasar de este voltaje con esta amplitud a un voltaje con amplitud más pequeña, que en este caso son los 12 volts que se necesitan. Y V0 será el voltaje de salida, que será el voltaje de la resistencia, ¿no? Con respecto a tierra, claramente. Entonces, la importancia de usar el condensador es que el ripple va a mejorarse debido a la carga y descarga que se tiene con respecto al voltaje que pasa por allí. El voltaje en el condensador va a ser igual al voltaje en la resistencia. Por tanto, V0 va a ser directamente, eh, va a estar directamente afectado por este proceso de carga y descarga del condensador. Entonces se tiene que el voltaje RMS de la señal sinusoidal ya transformada va a ser de 12 voltios, entonces el voltaje peak, ¿no? Para una señal sinusoidal será raíz de 2 por 12 voltios, recordando que el voltaje RMS es la amplitud dividido en raíz de 2 y eso nos da aproximadamente 16,97 volts. Entonces, la corriente I sub D para este voltaje peak, es decir, la corriente que pasa por el diodo en función de este voltaje, valor muy grande como se ve acá. De hecho, cuando puse esta exponencial en un programa, en el mismo programa para calcular los gráficos, me dio que eso era prácticamente indefinido o infinito, si se pudiera decir. Entonces, acá, bueno, se tiene que el periodo de la onda sinusoidal a rectificar será de 0,02 segundos. Hay que lograr que el producto R por C sea mucho mayor a T para disminuir el valor de Ripple y aproximar esta exponencial que aparece dentro de la descarga de voltaje en el condensador como una función lineal. Ups. Entonces, aquí se tiene que, bueno, tomando en cuenta la caída de voltaje del diodo, se tiene que el voltaje peak rectificado va a ser de 11,4 volts aproximadamente. Entonces el voltaje ripple, siguiendo la fórmula, ¿no? Para el voltaje ripple en un circuito RC, ser entonces el recíproco del producto entre la frecuencia y RC por el voltaje peak. Y aquí también la componente de C de la misma onda rectificada va a ser este producto de acá por el mismo voltaje peak. Entonces el valor de ripple va a ser finalmente este cociente entre el, el valor ripple, se ve aquí, y el voltaje DC que se ve en el denominador. Entonces acá resolviendo este cociente, se tiene que, esto será igual a 2 dividido en 100 RLC menos 1. Entonces imponiendo ahora que este cociente de acá, ¿no? El valor de Ripple, sea menor a 0,01, se tiene finalmente que el producto RL por C tiene que ser mayor a 2,01. Entonces, una resistencia de 30 kiloohms y un capacitor de 100 microfaradios, se tiene finalmente que el producto RC va a ser 3 y esto efectivamente va a ser 100 veces mayor al periodo. Entonces ahora finalmente el circuito va a quedar de la forma acá con el voltaje de fuente, ¿no? Transformado finalmente para pasar a hacer una amplitud de 12 volts. Y acá se tiene que hay una combinación entre un rectificador de media onda con un circuito RC.
Por lo tanto, el voltaje en el condensador será el entregado por el diodo D, además añadiendo un proceso de carga y descarga que se ve en el condensador de acá, que como se ve, tiene un tiempo característico que es mucho más pequeño que el periodo de la onda a rectificar. Gracias.